¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Voz? El saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a quienes me escuchan a través de esta red de emisoras que todos los días están enlazadas para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Pueden seguir el programa Café con Voz a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Voz. Porque siempre hay buen momento para disfrutar de un rico café. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvoz.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente dele al buscador Café con Voz y ahí aparecerán todos los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante, con nosotros Roberto Curni, director ejecutivo de Ética y Transparencia, organismo de observación nacional que forma parte del consorcio Panorama Electoral. Va a estar con nosotros para hablar de cómo se va desarrollando el proceso electoral municipal, que por cierto no hay, o sea, como el año pasado, no hay ambiente. Es cierto, las elecciones municipales son menos atractivas que las nacionales y bueno, pues que van a participar menos, porque históricamente ha sido así, pero se supone que estas elecciones son como el termómetro de lo que sigue, porque acá está, o bueno, estaba, y ahora salió de una manera abrupta la OEA, pero se dice que a mediados de este mes vuelve la misión técnica, no se sabe si viene ya en plan de observación o en plan de acompañamiento, pero de nuevo, las elecciones municipales son el termómetro de qué va a pasar después, qué sigue después. Este país va a seguir en el mismo círculo vicioso o vamos a cambiar algunas cosas para buscar de alguna manera cómo la institucionalidad sea recobrada y que el país y su marco jurídico vuelva a ser confiable para todos los nicaragüenses, para todos digo, para los sandinistas, para los liberales, para los conservadores, para los sin partidos, para los independientes, que son una gran parte, de acuerdo a las encuestas de los nicaragüenses. Una gran parte, 40% por lo menos de los nicaragüenses no tienen un partido político. Entonces vamos a conversar en un momento con Roberto Curni a ver cómo va el asunto desde la perspectiva de Ética y Transparencia y de Panorama Electoral. Así que los invito a que juntos disfrutemos de este delicioso café. Disfruta de Café con Voz. Premio Millonario Premia Banpro. Te hace millonario con 3 oportunidades de ganar 1 millón, medio millón y 1/4 de millón de córdobas. Participa por cada 100 córdobas en compras con tus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro y doble acción al pagar por Telepagos 1-815-30. Premio Millonario Premia Banpro. Banpro. Grupo Promérica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. En contexto.
Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Día Mundial del Medio Ambiente, este contexto, quiero dedicarle un poco a esto, al asunto del medio ambiente. ¿Cómo andamos siempre? Yo siempre que llegue esta fecha en la que, bueno, como nos llenamos de verde y comenzamos a decir que cuidemos el medio ambiente, paremos el discurso y dejemos de botar basura, por ejemplo, ¿verdad? Dejemos de despalar, dejemos de contaminar el agua, porque todos somos todos somos ambientalistas este día. Y todos andamos con las camisas y bueno, las marchas y las caminatas. Pero después de esto, seguimos haciendo las mismas cosas. Con las mismas prácticas. Vas en el bus, tiras la basura, tiraste el fresco y la bolsa va para la calle. Vas en la camioneta o vas en el carro y la lata de gaseosa o la lata de lo que vayas tomando o la botellita de plástico va para la calle. Muy pocas personas, existen, pero muy pocas personas se guardan la basura en la bolsita ahí en el carro y esperan llegar a su casa o al lugar del trabajo para depositarla en su lugar. Entonces, mientras sigamos con las mismas prácticas, el discurso va a ser muy bonito, pero el salto del estanzuel en enero o en la época de verano se va a secar otra vez. Y la laguna de Tisma se va a seguir secando igual. ¿Por qué? Seguimos haciendo lo mismo. Entonces creo yo que en este contexto es cuando debemos de decir que hay que cambiar, declararnos todos ambientalistas, pero también después de esta fecha, reconocida por Naciones Unidas a nivel mundial como el Día Mundial del Medio Ambiente, debemos de seguir practicando. ¿Cómo? Botando la basura en su lugar, luchando contra el despale, cuidando o gobernando nuestros recursos hídricos, porque de lo contrario seguiremos siendo un discurso bofo, que no sirve para nada. Voy a leer los principales problemas y retos ambientales en Nicaragua dichos por el científico Jaime Inser Barquero, y voy a ir por parte. En Chinandega, destrucción del bosque del área protegida del Cosigüina y el volcán San Cristóbal, suplantación de manglares por expansión de camaroneras, extracción intensiva de agua subterránea en plantaciones de caña y maní, pesca marina con bombas. En León, erosión y contaminación de suelos agrícolas y aguas subterráneas, deforestación de amplias áreas sin protección a la erosión eólica, extracción de manglar en los esteros, pesca marina con bombas. Managua, aquí estamos nosotros, los de Managua, deforestación de la cuenca sur del lago Solotlán, erosión de suelos frágiles y pendientes, contaminación de la laguna de Tizcapa y de la laguna de la costa, y de la costa del lago Solotlán. Exceso de desechos sólidos en patios, calles y cauces, desorden de planificación en la ciudad, contaminación del aire por intenso tráfico vehicular, pesca con bombas en el Pacífico y contaminación de las playas. En Masaya, la contaminación de la laguna de Masaya, cultivos pendientes sin protección forestal, secamiento de la laguna. En Rivas se continúa ampliando la bahía de San Juan del Sur, extracción de huevos de paslame en el refugio La Flor, destrucción de la laguna de Ñocarime, contaminación del lago y la isla de Ometepe. En Estelí, el secamiento del río Estelí desde su nacimiento hasta su desembocadura. En Boaco, reducción de desaparición progresiva del lago de las Canoas por los arroceros. En Granada, la contaminación urbana del lago de Nicaragua. Basura de la ciudad, extracción excesiva de agua subterránea en la llanura de Tipitapa y Malacatoya. En Carazo, la reducción de la cobertura forestal. Nueva Segovia, secamiento progresivo del río Coco. Jinotega, destrucción de la nebliselva de la reserva Quilambé y Peña Blanca. En Chontales, minería, reducción del bosque en la cordillera de Merrisque. En el Caribe Norte, la destrucción de los últimos remanentes del bosque húmedo de Guaguachán, Cerro Silva. En el Caribe Sur, la destrucción forestal por la colonización, o por dicho, por el avance de los colonos. En Madrid, el secamiento de la cabecera del río por deforestación progresiva en cuencas. Matagalpa, secamiento del río Grande. Y en Río San Juan, la reducción del sedimento de los ríos por las plantaciones agroindustriales, desaparición del secamiento progresivo del refugio Vida Silvestre de los Guatusos y afectación del caudal del río por la pesca, de la consecuencia de la de la carretera Tica, ese por acá. Aquí son algunos elementos que menciona el doctor Inser, todos están en nuestras manos, todos podemos resolverlo nosotros. Así que no nos dediquemos al discurso por la fecha, hagamos algo de verdad desde nuestras casas, ¿verdad?, de nuestros hogares. Está en Managua esta conferencia que se llama El futuro
de los Negocios en las Américas, organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe, ACLA. Son 300 empresarios, un poquito más de 300 empresarios de toda América Latina. Más de 20.000 empresas están representadas en ellos. Es decir, Nicaragua se convierte o se ha convertido en un punto de referencia. Ahí estaba el presidente Daniel Ortega clausurando el primer día de la reunión, que se va a extender hasta el 7 de junio, y el presidente Ortega defendía el modelo de alianza entre el COSEP y el gobierno que él preside. Además hablaba de la estabilidad y la paz social, que es lo que ha permitido que el país tenga los números en economía que hasta ahora presenta. Álvaro Rodríguez, que es el presidente de AmCham, destacaba que efectivamente hay avances económicos, que esto es un buen punto de referencia para Nicaragua, como un lugar en el que hay que invertir, que hay que reparar algunos puntos de la institucionalidad del país, que son bastantes. ¿Por qué? Porque si el país estuviera con más estabilidad política, sería mucho más atractivo. ¿Cuáles son los elementos que suman a Nicaragua? La seguridad del país, que es envidiada por los países del norte, por ejemplo, Honduras, Guatemala y El Salvador. Por el mismo Costa Rica, que no es tan seguro como Nicaragua incluso. Panamá, que es un país que tiene un canal y que tiene una gran pujanza económica, pero Nicaragua tiene, además de su seguridad, un buen ambiente de negocios. Falta un poco la seguridad jurídica, pero aún con todo y esto, el país sigue siendo muy atractivo. Pero si estuviéramos tranquilos institucionalmente, seríamos el doble de atractivos. Mucha más gente quisiera venir aquí. Y hablando de estabilidad, yo siempre les he dicho a ustedes que no perdamos el tiempo a veces peleando por los políticos. Yo estuve el domingo en la recepción que la embajada americana le dio, un cóctel que dio la embajada a todos estos empresarios que llegaron. Me invitaron y yo fui. Y ahí estaba, y agradezco, ¿verdad?, a la gente del gobierno que ve el programa, porque mucha gente del gobierno me saludó. Eso es importante, creo yo. Me saludaron, y ahí estaba el canciller Denis Moncada, nos saludaron. Ahí estaba Álvaro Baltodano, también. El ministro del MTI, el ministro de Energía y Minas, el ministro del MIFID. Ahí estaba también el ministro del MACFOR, Telemaco Talavera, Edwin Castro, en este cóctel de bienvenida. Ahí estaban los empresarios más importantes del país, a excepción de Carlos Pelas, que no lo miré. Pero ahí estaba José Antonio Baltodano, por ejemplo, Carlos Reinaldo Lacayo, Piero Cohen, Roberto Zamora. Es decir, dentro de los capitales más importantes, ahí estaban representados. En este cóctel que estaba, pues, diría yo, ahí estaban también políticos de oposición. Ahí andaba Eduardo Montealegre, ahí estaba Eliseo Núñez, ahí estaba el ex vicepresidente Jaime Morales Carazo, que no es de oposición, pues estoy mencionando algunos políticos que estaban. Ahí estaba José Antonio Alvarado. O sea, y ahí, yo les he dicho siempre, ahí en ese ambiente se abrazan, se saludan, chilean entre ellos. Y ahí andan los tontos en las calles, agarrando varas, peleándose por un partido y por otro. En esos cócteles uno se da cuenta de que, bueno, pues no hay que agarrar, como decimos, la vara. Y hay que dejar que los políticos se entiendan entre ellos sin agarrar bandera y ir a pelearse a la calle por alguien, mano. Porque no hay espacio para pelearse en estos cócteles. Ahí mira qué bonito, que se ríen. Ay, hermano. Agüito. ¿Y qué querés? ¿Que llegue la gente a pelearse ahí? No, yo lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que agarra vara por los partidos. Sí, pero ya ellos son diplomáticos y van Winston, no me estás escuchando. No, hay que vos decir que se agarran a besos y toda la cosa. Se abrazan. O sea, a ver, en la televisión se dicen cualquier cosa. Ajá. Y en los cócteles se sonríen, chocan la copa. Es parte de la diplomacia. Hermano, lo que te quiero decir es que la gente que sigue a los políticos se pelea en las calles y ellos están chocando las copas. Ese es mi mensaje, al fin. Pero el mensaje tuyo entonces es que la gente no sabe pelear en la calle. Por eso. Ese es mi mensaje.
No agarren vara por los políticos ni por los ni por los líderes, porque los líderes chocan las copas. No te van a volver a invitar, hermano. Que no me inviten. Ninguna mentira estoy diciendo. Estoy diciendo algo que es ciertísimo. Que todos lo vivimos. Ahí estábamos, lo vimos, ahí estaba. ¿Cómo es, verdad? No agarremos vara. El punto es que esta reunión de ACLA, acá en Managua, pone al país en muy buena posición. Hay gente que no le gusta esto, sobre todo de los opositores, ¿verdad? Que dicen, le estás haciendo de lado al gobierno. Sí, verdad, es verdad, 300 empresarios que están aquí, mano, de toda América Latina, en 40 años de AmCham, 43 años de AmCham, que están celebrando el 50 aniversario de ACLA aquí. Nunca antes había ocurrido. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando. ¿Ah? Y eso no, como le digo, incomoda a algunos que quisieran que uno vea las cosas completamente negativas. Algo está pasando en Nicaragua que pueden venir, pero no podemos dejar de fuera lo que está pasando mal y decirlo siempre. Que tenemos muchas cosas que reparar, un montón, mano. Pero en la parte económica, ahí está. Esa es una reunión que nadie puede negar el impacto que tiene. ¿Ah? Entonces creo yo que ahí tenemos que poner en perspectiva las cosas buenas y las cosas malas. Esta gente fue recibida por los amigos de Banpro. Poneme el video ahí, la gente que anduvieron en León, fueron recibidos por la gente de Banpro, que los llevó allá a León a dar una vuelta al convento, al hotel del convento. Fueron al museo, ¿verdad?, de la Fundación Ortiz Gurdián. Son gente que, pues, vieron la otra parte, León, pues, ahí está el presidente de ACLA, que es el señor Tomás Quena. Ahí andaba también presidente de AmCham en Perú, Aldo de Filippi, Fernando de la Peña en Washington, anduvo gente de representante de Haití. Bueno, ellos estuvieron viendo las obras de arte de la Fundación Ortiz Gurdián. Ahí está la Juanita Bermúdez. Abrazo a la Juanita, que siempre anda activa en estos cócteles, ¿verdad?, que la gente de Banpro llevó a los amigos que andan de AmCham por acá, de toda ACLA, pues, de ACLA. 300 empresarios que andan conociendo nuestro país y viendo las oportunidades de inversión. Vamos a ver qué resulta más adelante, porque esto es un encuentro que está dando ahorita. Vamos a ver más adelante qué tipo de resultados tiene concreto, porque son millones los que se pueden atraer a través de una reunión de esta. Vamos a ver qué tipo de resultados nos van a dar meses después, que van a decir, bueno, ¿se acuerdan de la reunión o la conferencia El futuro de los negocios de las Américas? Aquí están los resultados. Esto y esto. Porque el país, al margen de las diferencias políticas, necesita inversión. Si tenemos más inversión, hay más empleo. Si hay más empleo, hay más estabilidad. Porque, nos guste o no, esto genera empleo y genera estabilidad. ¿Por qué? Porque si tenés empleo, hay circulantes. Si hay circulantes, el INSS, por ejemplo, si es una formalidad, el INSS comienza a recibir dinero y dejan de decirle que no a las medicinas de los viejitos, ¿verdad? Y siguen diciéndoles que no. Vamos a seguir hablando más adelante en el programa, poniendo siempre los puntos donde tenemos que ponerlo y acentuar lo que se tiene que acentuar. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, vamos a estar hablando con Roberto Curni, director ejecutivo de Ética y Transparencia, sobre el proceso electoral que estamos municipal que estamos llevando a cabo. Vamos a ver las impresiones que tiene Roberto alrededor de lo que ha ocurrido hasta ahora y el futuro, porque faltan 5 meses todavía en adelante para ver de qué manera se va a celebrar este proceso de comicios municipales. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos.
Sintonice Café con Voz en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Sin tapujos. Acá estamos de regreso, dice Carlos Aguilar en el Facebook de Café con Voz. Luis, el problema de la estabilidad política no se da porque los políticos que tenemos, toda Nicaragua los conoce muy bien y sabe que son guatuceros. En las próximas elecciones va a salir una cara nueva que va a derribar a Daniel Ortega con propuestas económicas y políticas. Bueno, pues, ojalá es que lo que usted dice, y si usted cree que va a pasar eso, pues vamos a ver si se cumple. Y otro mensaje que me dicen por acá, me está mandando al WhatsApp, me dicen lo siguiente, al WhatsApp. Dice lo siguiente: no te lavaste las manos después de esos saludos. La política es el arte de engañar al pueblo. En los canales oficiales ya está saliendo la embajadora gringa en el cóctel. Yo creo que eso está bien, hombre. No me las lavé las manos, porque no tengo por qué lavármelas, pues. Ahí sería yo idiota de salir lavando las manos. Yo saludo a todo el que me saluda, mano. Eso no significa, y ustedes me pueden ver en una foto con alguien, eso no significa que yo estoy respaldando a alguien o estoy en contra de alguien. Y me parece que la noticia es noticia en Nicaragua y en todas partes. O sea, 300 empresarios de las cámaras de comercio americanas de toda América Latina están en Nicaragua. Representan a 20.000 empresas que pueden venir a invertir aquí. ¿Vamos a decir que no a eso? Yo creo que seríamos más de idiotas si no lo aprovechamos al máximo. Eso no quiere decir que nosotros estemos empujando o impulsando o diciendo que las cosas todas van bien. De ninguna manera. Ustedes saben cómo pienso yo y lo digo siempre. Y aquí está Roberto para hablar casualmente de cómo anda la cosa a nivel de proceso electoral. Lo pongo entre comillas porque hay mucha gente que dice seguimos viendo más de lo mismo, no hay nada, ningún cambio, pero bueno, comencemos. Hasta ahora, bienvenido Roberto, gracias por acompañarnos. Hasta ahora, ¿qué ha visto ética y transparencia y panorama electoral en este proceso electoral municipal? Bueno, es un placer estar en este programa. Hacía mucho tiempo que quería venir a acompañarte aquí, así que agradezco la invitación. Qué bien que nos coincidimos, pues ya. Ya, sí, muy amable por la invitación. En particular habría que hacer un preámbulo porque en el fondo creo que ha habido a nivel universal, y Nicaragua es una manifestación de esto, un movimiento del antiguo contrato social de gobernantes y electores que dependía mucho de la calidad del sistema de representación y de los procesos electorales. Ha habido un movimiento de ese contrato social a uno de gestión por resultados. Es decir, que cuando los gobiernos logran poner unos resultados económicos suficientes para ese electorado, los temas institucionales, de derechos y demás pasan a un segundo plano. El gran caso, el motor de este cambio de paradigma es la China. En la China el crecimiento del 10% ha eliminado, el 10% anual por muchos años, ha eliminado las preguntas de institucionalidad y de democracia y de derechos, a partir de que la ciudadanía se declara satisfecha incluso con un partido único por aquello de la mejora en sus estándares de vida. Recordemos que es precisamente para eso que la gente elige a los funcionarios, no los elige en el fondo por
otra razón que no sea la de administrar la cosa pública y generar bienestar. Entonces, en el caso de Nicaragua encontramos que, a pesar de que tenemos muchos años de erosión paulatina e incluso podríamos llamarlo una política de Estado, de sistemáticamente erosionar la calidad de los procesos electorales y de hacerlos menos creíbles y que no cumplan estándares internacionales claramente establecidos, porque en esto hay 200 países en el mundo que tienen elecciones de forma periódica, por lo tanto los estándares de qué es aceptable, qué es regular, qué es malo y qué es bueno está bastante establecido, y en el caso de Nicaragua ha habido un retroceso de muchos años, pero afortunadamente sin las consecuencias económicas que eran las que el electorado le estaba poniendo mayor atención. Yo me acuerdo cuando en el 2008, con el más contundente de los argumentos y la más sólida de las pruebas, Ética y Transparencia en su momento denuncia un fraude en 40 municipios y la reacción ciudadana es relativamente fría y a lo largo del tiempo ha seguido siendo un poco de un corte intelectual, es decir, la gente reconoce que hay problemas de institucionalidad, la gente reconoce que hay problemas particularmente en lo electoral, pero al mismo tiempo se declara por su comportamiento y en las encuestas como no muy preocupada por eso, es decir, lo pone en un segundo plano, y en ese sentido creo que es una prerrogativa del ciudadano, una prerrogativa del soberano, que es el elector en este caso, y que no deja de tener cierta sabiduría. Casi todos los analistas te dicen que los países que progresan son aquellos que logran poner la política en un segundo plano para concentrarse en el asunto del desarrollo económico. Y bueno, desarrollo en general y el económico como punta de lanza. Pero quiere decir entonces que la estrategia del gobierno está funcionando. Bueno, no, lo que si hablamos de este cambio de paradigma en la forma de pasar de un contrato social en el que el gobierno tiene, entre otras cosas, que respetarte y promover y desarrollar y ampliar los derechos, la institucionalidad, la democracia, y que eso ahora, en el término de la gestión por resultados, esos asuntos institucionales pasan a segundo plano. Hay que recordar que la clave de todo de esa gestión por resultados es que mientras tengas los resultados económicos que la ciudadanía, el electorado en general considera aceptables, sos relativamente exonerado de contestar preguntas en el ámbito de los derechos e incluso la ciudadanía tolera retroceso en esos ámbitos. Eso se revierte si no pones los resultados. Es decir, lo que compra, por decirlo de algún modo, el silencio o la complacencia ciudadana alrededor de ciertas pérdidas en asuntos muy importantes desde el punto de vista filosófico e intelectual, se pierde cuando esos mismos asuntos institucionales empiezan a golpear en el bolsillo. Y ahí es donde estamos en este momento, porque al mismo tiempo que tenés noticias como la que acabas de decir, pues también tenemos otras noticias que señalan que a pesar de que tenemos 10 años de tener procesos electorales de mala calidad por diseño y voluntad del Estado nicaragüense, hasta ahora se le ven las amenazas de que ese déficit institucional puede llegar a tener un efecto en la economía. Pero, y ese es el tema que se está viendo. Pero fíjate, Roberto, que yo siento que te preguntaba por si está dando resultados la estrategia del gobierno, porque los organismos internacionales, Moody's, Fitch Rating, o sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la misma población de Nicaragua, pues sigue diciendo que en el caso de la población nicaragüense dice, mi problema es económico, pero yo siento que estoy mejor. O sea, a ver, yo siento que estoy estable. Y a nivel social no hay mayor manifestación, o hay algunas manifestaciones, pero son como opacadas o son minimizadas porque la gente dice, bueno, pues ahí estamos como estamos, pero nadie hace nada más, nadie propone nada más, y entonces aquí estamos, aquí nos quedamos. O sea, te digo esto porque al final, si haces un balance de lo exterior y lo interno, el gobierno creo yo que tiene más puntos a su favor. Es claro, como te decía, en la medida que por política generas un déficit en el área institucional,
que te favorece, digamos, en tus ánimos de partido único, de democracia limitada, de restringir la parte representacional y otros asuntos que son los también muy, así como Moody's te dice que económicamente vamos bien, pues bueno, Transparencia Internacional, Freedom House y todos los demás que ven el tema de los derechos te dice haya habido un retroceso. Yo creo que ya que es una política de Estado, de buscar el desarrollo económico, una alianza público-privada, que el ámbito de la economía florezca y que eso no venga acompañado de todas las otras cosas de democracia que perfectamente son las que, para extender un poco el discurso, son aquellas que nos llevarían probablemente en la opinión de los mayores expertos, incluyendo esos mismos que felicitan el crecimiento que tenemos en este momento. Ellos mismos te señalan que las tasas más altas están disponibles para Nicaragua. En vez de crecer al 5%, que creo que el gobierno también hace un muy buen trabajo de venderlo, porque no es solo el resultado, sino cómo lo presentas, y creemos que el gobierno tiene unos resultados y su venta al público es todavía mejor. Sí. Entonces, una cosa es crecer al 4.7 y otra cosa es venderlo como un 7.4. Ese es un asunto muy interesante. Pero los mismos analistas que te felicitan te recomiendan que dejar esa política estatal de erosión de institucionalidad por diseño, por voluntad, es lo que nos está impidiendo alcanzar unas tasas de crecimiento más altas. Y lo que es más interesante, también son los que activan las amenazas de que esas tasas de crecimiento se pierdan, no porque el clima económico o la situación de la economía en Nicaragua pierda por sí sola y en sí misma, sino porque el tema de la política deficitaria en institucionalidad en algún momento puede morder el crecimiento económico, que es más o menos el punto que se está empezando a ver ahorita. Es decir, el tema del NICAD, por ejemplo, que es una amenaza que está ahí, que puede descarrilar al país en el sentido de las proyecciones que tiene, los números que se transan, las inversiones que pueden... Yo diría, lo del NICA Act es interesante porque lo que te refleja más que todo es una voluntad de un país, tu principal socio comercial y primera potencia mundial, una voluntad de ese país de infligir daño, afectación al Estado nicaragüense, a su gobierno y principalmente en este caso, señalan los analistas, a su propia población, y que entonces podés presumir que en la medida que el NICA Act no lo logre, vendrá alguna otra cosa después, porque la idea no era chimar cubos sacando una ley, sino generar ciertos resultados con esa ley. En la medida que no lo genere, podrías esperar otras acciones que sí lo logren. Entonces, en ese terreno, digamos que el NICA Act, cuando uno hace los balances, que mucha gente los ha hecho, de que bueno, el impacto que puede tener. El impacto que puede tener es trabajable y en alguna medida uno puede decir, hablando como vos, en alguna ocasión tengo oportunidad de platicar con personas del gobierno y la situación parece bastante sencilla. Plantean que... Sí, o sea, fíjate que me hace cóctel día ayer, Roberto, y lo digo, es otro país el que miras ahí, hijo. Es otro país. O sea, parece que fuera un país en el que las cosas están caminando de una manera tan extraordinaria que te quedas realmente sorprendido. Y además, como te decía, ese cruce de manos, ese cruce de abrazos, y decís, wow. Una cosa que es interesante también cuando apartás las cámaras y el podio, pues, para pontificar y hablarle a la gente y al electorado, es que también la plática se hace un poco sincera. Entonces, por ejemplo, le puedes decir, bueno, hay que pensar del NICA Act, y en vez de contestarte con el panfleto, o con la doctrina oficial, te lo dicen con mucha candidez. Y ahí empezás a entender un poco qué está pasando y qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, con el caso del NICA Act, he encontrado varias personas del gobierno que la posición que te plantean es la siguiente. Uno, pueden haber restricciones para funcionarios de viajar, amenazas de ser retenidos, es decir, problemas a la hora de viajar al exterior, pero tenemos la fortuna de vivir en el país más bello del mundo y por lo tanto el tema de no poder viajar cómodamente no es tan grave como si vivieras en un lugar, como que si vivieras en un lugar horroroso. Es decir, estás viviendo en el país donde la gente se quiere venir a vivir, donde la gente quiere venir a invertir. Entonces, ojo, eso suaviza el golpe, por decirlo de algún modo. Y en el tema, por ejemplo, del financiamiento,
que es el otro lugar donde puede golpear. Si no tenés acceso a créditos concesionales a través de los multilaterales, vas a tener que pagar tasas comerciales más altas, y entonces hay algunos que te dicen, bueno, se embarcará el gobierno, el Estado, en aquellos proyectos en los que el retorno es suficiente para pagar. O baja y el en el precio peor de también, los casos, y aquí es donde pero... entramos a la parte ya de chiste, lo que decís entre risotería, y después te dicen, bueno, y si resulta que la parte de las inversiones y de los préstamos no se puede pagar, pues bueno, la vez pasada dejamos el país endeudado, lo sanearon y nos lo devolvieron. Así que también hay digamos, alternativas o manera de ver la cuestión para que no sea tan intimidante. Pero por eso es la reflexión que te hacía al principio, de que no podés suponer que si la acción que toma el imperio para tener un efecto desestabilizador no logra tener un efecto desestabilizador, que eso significa que hasta allí se llegó. No. Uno puede esperar otras cosas, y en ese sentido el mensaje es claro, lo hemos tenido desde el principio, y es que el retroceso institucional es totalmente innecesario, es completamente contraproducente. Hay que dar gracias a Dios que no nos haya afectado hasta este momento, pero en esta circunstancia es doblemente inteligente empezar a revertir el curso. Y es nocivo el efecto, porque como les decía hace un rato, ustedes amigos que nos ven y nos escuchan, podríamos estar mejor. Si estamos bien económicamente, podríamos estar doblemente mejor si la institucionalidad funcionara. Pero te pregunto, hasta este punto del camino, ¿cómo va el proceso electoral municipal? Yo diría va como ha estado en los últimos años. A ver, si tomamos, hay 7 recomendaciones. Los observadores trabajamos con seguimiento, sobre todo cuando tenés una secuencia de observar procesos electorales en alguna parte, pues tu punto de partida para una elección posterior es tu informe de la elección anterior. En este caso, nuestro informe como panorama en el mes de noviembre tiene 7 recomendaciones. De ellas hay 5 que están absolutamente congeladas, es decir, no ha habido acción correctiva de parte del Estado nicaragüense. Para que la gente se ubique? Comencemos con lo bonito. Hay 2 en las que sí se observa algún movimiento. Las 2 en las que se observa algún movimiento son, primero, la demanda de que haya observación nacional e internacional de las elecciones. Por eso te digo, hay algún movimiento. ¿Cuál es el movimiento que se observa? El primero que hay que reconocer, y es que a pesar de que los observadores no reciben la acreditación y son vilipendiados en ocasión por el Estado y sus medios de comunicación, al mismo tiempo no somos impedidos de realizar nuestro trabajo. Yo aquí entré con toda tranquilidad, me manejo con mucha seguridad. Allá por el 2008 fueron las últimas amenazas de lo matamos y lo encontramos en la calle, cosas por el estilo. Pero de ahí para acá ha habido una actitud que es importante recalcar. Al mismo tiempo que no hay acreditación para el observador nacional independiente, no hay persecución ni del observador ni de las instituciones. Y hay campañas en contra de él. Entonces, en ese sentido, eso también hay que saberlo valorar, porque aquí trabajamos con una calificación, digamos, del 1 al 10, y tener la acreditación puede ser el 10, pero no estamos en 0. El 0 sería medio vacío, medio lleno, pues, para llamarlo de alguna manera. Eso es importante señalar. Y en la parte de la observación internacional, pues bueno, estamos en un veremos en el cual un actor que por lo menos parece gozar de la acreditación del sector opositor, que es uno de los grandes fuentes de decisión a la hora de valorar qué tan adecuada está la observación. El tema de la OEA todavía está pendiente, parece que se va a materializar de alguna forma. A pesar de este impasse. De un orden más económico, de eso podemos hablar más adelante. Entonces tenés el primer tema de la observación, en el cual la posibilidad de la OEA representa una leve mejora, una pequeña oportunidad que hay que destacarla, hay que explotarla, hay que hacerla crecer, y el hecho de que la observación nacional, aunque no recibe acreditación, ha encontrado la manera de hacer su trabajo, que incluso es una de las razones que explican mis 30.000 millas de viaje al año, el modelo nicaragüense, en el cual el observador, encontrado con una situación que es muy común en el resto del mundo, no hay fondos para la observación, y los gobiernos que no quieren dar elecciones limpias normalmente no te acreditan,
Ética y Transparencia ha sido de los que ha desarrollado las metodologías de cómo observar en esos entornos y tener más impacto. Es decir, tener más impacto en un A entorno falta más de cerrado. credenciales oficiales, ver cómo se hace. Exactamente, que hay varias técnicas de las que podremos platicar después. El segundo punto en el que ha habido cierto movimiento, hay que saberlo calificar, no significa una solución al problema, pero un cierto movimiento, es que una de las grandes críticas del proceso anterior fue la eliminación de un partido de oposición que punteaba como la principal fuerza opositora, con el adicional desmadre de sacar a su bancada del Parlamento. Esa circunstancia que representaba un nuevo bajón, porque ya teníamos varios problemas en la participación de los partidos opositores. Eso representaba, digamos, una especie de acabose. Tiene que revertirse y en primera instancia se encuentra una apertura política para formar partidos que se manifiesten en estas elecciones. Con, por supuesto, palo dado ni Dios lo quita. Ahora los que eran la principal fuerza opositora y tenían representación parlamentaria, ahora entran sin tener la posibilidad, por ejemplo, que nuestra ley electoral contempla, de que las dos principales fuerzas se vigilen mutuamente en el aparato electoral. En la Junta cosa que no, y en todo el aparato electoral. Cosa que no se cumplía, pero que por lo menos estaba prevista en nuestra ley y que, bueno, cuando esa asimetría entre primera y segunda fuerza se hace más grande porque la segunda fuerza en este momento no sabe si verdaderamente lo es o es solamente el beneficiario. Es de dudosa... Está pendiente. Dudoso actuar. Dudoso, pero al mismo tiempo... Recordemos también que esa es la célula madre de la que salió esa segunda fuerza y que al mismo tiempo es el partido de oposición que alguna vez hizo gobierno. Entonces, ahí hay un tema en el que puedes decir, hay algunos movimientos que a estas alturas del partido son insatisfactorios, pero que a lo largo del desarrollo del proceso podrían introducir elementos de mejora sustantiva. Aquellos elementos que no se cumplieron... Los 5. El primero, más obvio, cuando tenés una elección de tan mala calidad, la única cosa aceptable es volverla a hacer. Y el calendario lo permitía porque tenías elecciones programadas en 11 meses, tenías el control de la Asamblea que te daba la reforma. Si la voluntad era enmendar, ese era el punto para aprobarlo, ese era el punto para detener la avalancha de reacción internacional que estabas teniendo. Todo aquello que estaba disponible pasaba por hacer elecciones de verdad, repitiendo, porque a final de cuentas la única fuente de legitimidad plena es la urna. Entonces cuando violas esa parte tu legitimidad viene golpeada y si tenés interés en remediarla, repetirlo y demostrar que podés. La volvés a hacer. Entonces esa recomendación no se toma. La segunda es, bueno, cuando tenés un aparato electoral que está al servicio de un partido del gobierno y que ya lo manifiesta, algunos por varias elecciones, pero incluso los magistrados nuevos te demuestran una falta de independencia en cosas que las podés medir fácilmente, como por ejemplo su inacción en el tema de abuso de bienes del Estado. Pues vos no podías entrar a un colegio público en Nicaragua hace 6 meses sin encontrarte los afiches solamente del partido de gobierno. Es decir, no estamos hablando de cosas que de oficio está obligado a hacer. Después podemos hablar de la otra manera en que le mete zancadillas a los otros partidos opositores. Entonces, para introducir un elemento de credibilidad adicional, la remoción de las autoridades involucradas en los malos manejos electorales, más allá de los otros malos manejos que también tienen en su haber, es un elemento muy importante para remediar la situación electoral. Y no es inédito, es lo más común en el mundo que cuando una autoridad la agarran con las manos en la masa, hay que cambiarla. Hay que cambiarla, sobre todo cuando su papel es de árbitro. Reconozcamos que el arbitraje es el papel fundamental del aparato electoral y que en el momento en que el árbitro se va con uno de los dos boxeadores en el ring o en el momento en que el árbitro empieza a pitar penalti para un lado y deja pasar todo para el otro, en realidad el juego se corrompe de una manera absoluta y eso es parte de lo que ha pasado. Entonces no podés negar que para hacer un gesto de buena fe te corresponde activar los mecanismos de remoción y reemplazo de actividades. Ahí tenés dos grandes. Hay algunos que podríamos decir
son recomendaciones, pero están pendientes de ver cómo evolucionan. Parte del problema en Nicaragua ha sido que desde hace un buen rato no tenemos datos auditables. El aparato electoral no te entrega datos por junta receptora de votos, hace difícil que haya fiscales. La experiencia del 2008 los dejó... Ha venido... Los dejó ariscos, claro, porque ahí estaba la prueba de todo. Exactamente, pero la decisión del aparato electoral ha sido interesante porque ahí es donde entra, vos preguntabas, ¿cómo observan ustedes? La reacción del aparato electoral a que lo encontraran con las manos en la masa, con más votos que votantes, ambos, según sus datos, ¿me entendés? Te decía, tengo 100 votantes, te lo decía en la página web, te lo publicaba, 100 votantes en esta junta receptora. En esta junta, y el día de las elecciones te salía, alguien aquí ganó 400-0. En la misma junta de los 100 votos. Algo que es imposible, donde hay 100 votantes y donde solo mandaste 120 boletas. Entonces, cuando lo agarras con eso, la reacción del Estado y del aparato electoral nicaragüense facilitó el trabajo de los observadores, porque la respuesta fue desmantelar todo el sistema de transparencia y de auditabilidad. Entonces, como cualquier auditor, ya no te corresponde llegar a decir dónde se perdió el dinero, solo decir, estas cuentas no cuadran, aquí esto no es auditable, y eso es todavía más dañino. Entonces, a los observadores, para hacerle el corolario de la otra pregunta que hacía de cómo trabajamos, el trabajo se nos ha hecho fácil porque lo que corresponde ver es si el aparato electoral y el sistema electoral cumple con ciertos estándares. Si no los cumple, vos solo decís no los cumple. Ya no te metes en el juego de decir, según mis números, quién ganaba, quién perdía. Eso ya pasa a ser a un segundo plano porque no hay un proceso certificable. Ya no hay elecciones limpias y justas, que es lo que corresponde observar. Entonces, en ese tema del día de las elecciones, si se publicarán resultados, si habrá fiscales, si serán legibles las copias, si se les entregará copia a todos los fiscales, si se cerrarán los candados al doble voto que se han venido abriendo últimamente. Todo ese tipo de cosas no se le ve acción correctiva en este momento, y algo se le debería de ver si fuera a haber un cambio. Pero al mismo tiempo, el juicio está pendiente porque el momento en el que verdaderamente se materializa la posibilidad de votar para todo aquel que quiere obtener su cédula, todo ese tipo de cosas todavía está un poco pendiente. Entonces, digamos que el resumen de todo sería que más o menos las condiciones se parecen a las de las elecciones pasadas, en que el aparato electoral parece estar muy claramente al servicio de un partido político, pero que también algunas de las posibilidades de mejora que se observan están minimizadas por las consecuencias de lo previo. Darte un ejemplo perfectamente. Es a través de una elección fraudulenta en el 2011 que el Frente obtiene la mayoría constitucional. De los diputados. Nosotros obtenemos nuestros resultados que la elección de Daniel es cierta y en primera ronda, pero que hay 10 diputaciones que le representan la mayoría constitucional, y esa es la que le remueve el candado que la Corte había removido de forma provisional. Entonces tenemos para la elección indefinida. Empezás a tener un efecto de lastre en el que andás acarreando a futuro una ilegitimidad de origen a partir de una violación electoral. Entonces, ojo, no es solamente componer lo que se estaba haciendo mal, sino también esas consecuencias. Y en el tema de remediar las consecuencias de lo mal hecho, allí sí que no hay ninguna actividad. Porque, por ejemplo, entregar la personería jurídica o abrir la personería jurídica está muy lejos de significar que podés competir nuevamente en la elección presidencial y recuperar tu bancada. Te manda a un proceso de último en la línea que para ese partido... Tienes que recordar todo el camino nuevamente para lograr el objetivo, que es alcanzar de alguna manera el poder. Vamos a una pausa comercial. Roberto, cuando volvamos, hay algunos comentarios de los amigos que nos están viendo por televisión y están escuchando por radio y que quieren meter su cuchara en el café. Vamos a ver qué nos dicen y vamos a ver qué futuro tiene realmente la observación de la OEA. ¿Hay manera de que observe bien presupuesto? Lo hablamos hace un rato para ver si es asunto de presupuesto o de voluntad realmente. Vamos a hablar de esto y más, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora.
reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos Información, deportes, cultura, medio ambiente. música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Vos. Aquí estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan, conversando con Roberto Curni, director ejecutivo de Ética y Transparencia, miembro del consorcio Panorama Electoral. Quiero decirle a Roberto que Talleres El Chele lo está esperando por si tiene problemas con su vehículo. Autolote El Chele, ahí está el Talleres El Chele, donde puede llevar a Roberto su automóvil para mantenimiento preventivo, correctivo para su vehículo, enderezado de pintura con mano de obra de alta calidad. Trabajo absolutamente garantizado en la rotonda de Cristo Rey o rotonda Santo Domingo, 700 metros al sur. Recuerde que siga donde el Chele, usted hace un negocio y una amistad. Así que lo invitamos a Roberto a que vaya a dar su vuelta allá a Autolote El Chele. Ya anduve por ahí. Ya. Bueno, pues puede dar fe. Puedo dar fe. Bueno, pues, qué bien. Dice por acá Carlos Aguilar, 2 preguntas para Roberto. ¿La NICAD va a afectar a ética y transparencia a los organismos no gubernamentales? 2, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro de ética y transparencia y cuánto gana cada miembro? Preguntas que están ahí haciendo los amigos. Max Juárez dice lo siguiente: en vista que por donde tires la mirada solo se miran ladrones en cuanto a las elecciones, ¿por qué ética y transparencia no propone cajas selladas donde se deposite el voto y que se abran a la vista de todos los partidos políticos en un lugar específico, con resguardo de fiscales, y una vez contados los votos, hacer una sola acta y que ésta al finalizar se envíe por WhatsApp a todo el mundo para que el pueblo sea el auditor por excelencia? No sé, Roberto, si eso será posible. Las 2 cosas. Comencemos por la última. Esa es una buena propuesta y hay varias otras propuestas muy buenas en ese respecto. Incluso en países, en nuestra experiencia, encontramos que curiosamente varios de los países del ALBA tenían magníficas y tienen todavía magníficas políticas de transparencia a la hora de los conteos. Por ejemplo, en Bolivia abren la junta receptora de voto a todo el público a la hora del conteo. Todo el que quiere entrar a ver el conteo puede entrar. Y estamos hablando de Bolivia. Estuvimos en elecciones, elecciones en Venezuela prácticamente hasta el año 2010 con la OEA, con la Unión Europea, con el Centro Carter, y había muchos procedimientos y muchas cosas que hablaban de una calidad superior. No podemos hablar de la reciente. ¿Esto que dice el amigo? Solo se requiere la voluntad política, es decir, la idea de transparentar los conteos, más allá tiene un arsenal de opciones que más bien, como te decimos, el sistema nicaragüense ha caminado en la dirección contraria. ¿Y lo poco que tenía, que era la fiscalización, esa ha sido erosionada sistemáticamente y limitada en el sentido de que su poder de cuestionar un resultado depende de cómo publica resultados el aparato electoral, si estos son auditables y contradecibles por tus actas. En el caso de Nicaragua, aunque tuvieras todas las actas y fueran legibles, cosa que no tenía, aun si las hubieras tenido, no lo podías contratar con datos oficiales porque el Consejo dejó de publicar acta por acta y junta por junta hace muchos años. Lo otro que te preguntaban es, ¿afecta NICAD, la ética y transparencia? Bueno, la afectación puede venir de varios modos, es decir, en la medida que haya el NICA Act es parte de un continuo de golpes y contragolpes. No sería remoto que precisamente habría que ver qué reacción tiene el gobierno. A nosotros no nos preocupa mucho la parte financiera porque, como te contaba, a partir de las restricciones al acceso y los problemas de financiamiento propios de la observación electoral y el hecho de que Nicaragua ingresa a países de ingresos medios, valga la redundancia, y muchas cosas han significado que Ética y Transparencia hoy observa con un 10%
del monto que utilizaba hace 4, 5, 6 años. Y lo hace de forma muy efectiva. ¿Cómo puede ser miembro la gente y cuánto le pagan a un miembro? Mira, a ver, si trabajamos, por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar con una red de 600 personas que se le da el viático del día para las 3, 4 ocasiones en las que entras en contacto con ellos. Es bien importante señalar que para una organización que llegó a tener 12,000 observadores, estos 3, 4 contactos de capacitación, de entrenamiento y de otros capacitaciones en general, llueven sobre mojado, porque la mayoría de las personas ya han estado en estos papeles de observación. Entonces la gran mayoría de nuestros observadores conoce, es propio de su junta receptora de votos, es de su municipio y tiene 10, 15 años de andar metido en esto. Okay. Entonces el observador recibe el viático para lo que le significa hacer su llamada, moverse. No es un empleado de planilla, como permanente. decimos. En empleado de planilla el staff es bastante chiquito. Tenemos básicamente unas 5 o 6 personas. Este servidor, para que el staff esté trabajando a tiempo completo, está a medio tiempo, y mi pago es deducido de impuestos $1,500 al mes, que son más que suficientes y me considero muy bien pagado. Sí, hombre, afortunado. Claro que sí. Tenemos 2 minutos, pero quiero que los aprovechemos. ¿Por qué la OEA puede ser beneficiosa? ¿Qué pasó con la OEA? Puede ser exitosa o puede ser fracaso en esto. No creo que haya, si logra venir, no hay espacio para el fracaso porque sus antecedentes confirman que tendrá que poner algunos puntos sobre la IES y eso genera una dinámica de compostura posiblemente. ¿Qué pasa con la OEA? Lo que pasa con la OEA es que cuando en los primeros acuerdos con el gobierno se establece que la OEA va a salir a buscar unos fondos, el proyecto hay que presentárselo al gobierno de Nicaragua. La OEA le presenta un proyecto de $8 millones, el gobierno le monta 10 millones más que son para chunches para el aparato electoral, que como ya sabemos en realidad nadie quiere meter. No goza de mayor prestigio. No goza de mayor prestigio, por decirlo de una forma así tan elegante. Entonces se le hace difícil y al mismo tiempo reduce el tema de componer el sistema electoral a solo trabajar 2 temas que en realidad cuestan muy poca plata. El tema del transfugismo político no cuesta ni un centavo. Ya la OEA elaboró legislación modelo que la puede mandar por fax en caso de que le corten el internet. La puede mandar hasta por fax y el Estado nicaragüense tiene mayoría. El gobierno tiene mayoría absoluta en la Asamblea y por lo tanto en 5 minutos pasa. Entonces no necesitas mucha plata para componer ese acápite. En el otro, en el del padrón electoral, tenés cosas que le podrías hacer más de fondo, pero lo urgente es simple y sencillamente deshacer una política de sacar del padrón electoral a aquellos que no han votado por estar insatisfechos en las 2 últimas elecciones. Nuevamente no cuesta mucho. Entonces, si ya por 8 millones hubiera sido difícil vender el paquete de solo esas 2 cosas, cuando el gobierno le monta los otros 10, los donantes, incluyendo aquellos que por geopolítica pudieran haberlos apoyado, no lo hacen. ¿Qué crees que pasa? Viene la OEA, le plantea esto al gobierno y le dice, bueno, por 18 tendríamos que meter más carne, proponer que en realidad vamos a componer el aparato electoral en vez de trabajar 2 temas que no son los más controversiales siquiera, o le podríamos hacer que por lo menos regresemos a la propuesta original, o le metemos carne en el asador o regresamos a la propuesta original de 8 millones o algo parecido para hacer un trabajo limitado. Y aparentemente se van porque el gobierno no le puede dar no le da el sí a ninguna de esas cosas. Cuando regrese en junio, ¿qué puede hacer la OEA? La OEA puede hacer mucho. La OEA puede hacer mucho. Primero, con solo sus propios informes, esos informes recogen lo que todos hemos venido diciendo desde hace rato. Lo hacen de una forma más privada, pero los informes de la OEA han señalado claramente aquellas violaciones porque no han estado difícil de ver y la parte técnica de la OEA en observación es lo suficientemente fuerte. ¿Qué espera uno? Que aunque hubieran elementos de mejora, la OEA encontrará la manera de subrayarlos, pero al mismo tiempo tendrá que recoger aquellas cosas de un sistema que es falto de garantía. Es decir, que aunque te diera buenas elecciones en este caso y lo felicitas por eso, no te da un sistema que te garantiza que eso vuelve a ocurrir en la siguiente elección. Tener un sistema que hoy te da la personería a un partido y mañana te la quita. Eso hay que componerlo y la OEA lo diría. Bueno, con eso me quedo porque el tiempo se nos ha acabado. Te agradezco, Roberto. Vamos a ver. Más adelante vamos a seguir tomando café. Te prometo que vamos a compartir en otro momento porque esto está que empieza. Por favor. Amigos televidentes y oyentes, el panorama no es el mejor, ¿verdad? Así que vamos a ver si se dan pasos concretos para mejorar
de ahora en adelante lo que sigue. No pudimos hablar ni de los CER ni de los SEM, que ya se los repartieron entre el Frente Sandinista y el PLC, pero vamos a tener espacio para hacerlo más adelante, Roberto, porque como les digo, esto está que empieza. Les agradezco como siempre su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Usted está en sintonía con 100% Noticias, el canal